Bien, vamos grabando entonces. ¿Estamos? Muy bien. Bien, buenas noches a todos los participantes que están ahorita acá en la sala del Zoom. Es una invitación cordial y agradecerle a través a nombre de Reactívate Perú, a nombre del equipo consultor de la misma empresa. Entonces, se está tratando de hacer algún tipo de actividades a través de estos medios. La pandemia y el COVID nos obliga ahorita a tener otro tipo de enfoques. Entonces, dentro de las cosas que ya se han estado realizando en otros aspectos, nos hemos juntado un grupo de amigos, grandes amigos que ya nos conocemos años, pertenecemos a una promoción del año 2017, nos conocimos en Santiago de Chile, una certificación que hace la empresa Momento Cero con una fundación, en la cual nos hemos certificado como embajadores de la metodología Aprender Jugando. Entonces, de antemano, Mauro, Abraham, Roselis, gracias por la convocatoria. Creo que de alguna forma es una parte también de compartir algunas cosas que estamos haciendo, ya sea de forma individual o a través de nuestras instituciones, organizaciones o empresas. En todo caso, Reactívate Perú también es una empresa joven que está en el mercado peruano, y lo que trata también es de buscar diferentes tipos de alternativas. Ellos se ven enfocados más en lo que es la pequeña y mediana empresa en Perú, el tema de asociatividades y cooperativismo, y también el enfoque de lo que es el emprendedor. Entonces, el tema que vamos a ver ahora, sobre todo, va enfocado por ahí. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer este conversatorio que le hemos titulado, un conversatorio sobre lo que son las metodologías activas, sobre todo, para ver distintas maneras de lo que se tiene que hacer ahora, sobre todo cuando estamos ya en el tema virtual. Y para eso lo hemos enfocado al tema de la docencia, porque de alguna forma esto está enfocado a docentes universitarios, de instituto, y también a facilitadores, consultores que de alguna forma usan metodologías para llegar a su público objetivo, a su grupo meta. En todo caso, es una conversación, no es algo formal, no es algo esquematizado. Entonces, la idea es compartir lo que sabemos, divertirnos y, sobre todo, disfrutar un poco más de lo que ya hacemos. Entonces, para empezar esto, quisiera hacer una presentación. Primeramente, va a estar viniendo nuestra amiga Roselis Arias Sirí, ella es de República Dominicana. Cuenta con una certificación en el aprendizaje experiencial con énfasis en outdoor training, certificada en educación experiencial también con un enfoque en metáforas para la experiencia virtual, que es el tema que va a tratar ahora, y certificada como evaluadora del comportamiento DICS y motivacionales. También ella es consultora en el área de formación y desarrollo de instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con una maestría en tecnología educativa en concentración en capacidades corporativas por el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Tiene un máster de liderazgo estratégico por la Escuela Nacional de la Universidad de San Pablo, Madrid, España, y sus estudios de grado fueron en Psicología Organizacional por la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra de República Dominicana. En todo caso, dejamos y vamos a compartir los demás datos que tiene Roselis a través de su empresa Núcleos. Para eso comparto la pantalla para que sea todo tuyo, Roselis. Adelante, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Arturo, por esta invitación. Para mí es un honor y un privilegio compartir con estos tres grandes caballeros. Abraham, nuestro maestro de la certificación de la metodología Aprender Jugando. Mauro, que fue un gran compañero, recuerda, junto a nuestra María Elena. Hicimos un cuarteto muy interesante con nuestro proyecto final de la metodología Aprender Jugando, y Arturo, nuestro rey Arturo, que tiene la magia de reencontrarnos en el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación, y espero que sea el inicio de muchas. Yo creo que la educación necesita transformarse, y definitivamente estas metodologías que nosotros representamos, que tenemos años utilizando y aplicando,
son un buen ejemplo de ellas, y nosotros que hemos tenido el privilegio de aplicarlas, es un deber poder compartirlo. Así que gracias, Arturo, por darnos el foro para poder hacerlo. En el día de hoy yo quiero compartir una de las metodologías que utilizo tanto en mis clases como con mis clientes de consultoría, y es el uso de metáforas. ¿Y por qué el uso de metáforas? Porque las metáforas me dan la receta del éxito. Entonces, en el día de hoy, en los 10 minutos que tengo disponible, yo me voy a convertir en una chef, y como toda Masterchef, les voy a contar algunos de los trucos que tengo para que mis clases sean divertidas, sean animadas y, lo más importante, que apoyen ese proceso de transformación. Cada uno de nosotros, ya sea a nivel de grado, a nivel de posgrado, a nivel de consultoría, a nivel de educación primaria o secundaria, tenemos un gran rol y mucho más en estos tiempos. Y ese rol es de transformar en esos 40 minutos, en esos 60 minutos que nos toca con nuestros estudiantes, porque no sabemos cuál es la realidad de ese estudiante, ya sea un niño, un adolescente o un adulto. Y nosotros tenemos el poder, con nuestra formación, de transformar. En este momento voy a compartirle un poco cuáles son esos ingredientes para alcanzar un proceso exitoso de aprendizaje utilizando metáforas. Y voy a empezar justamente compartiendo cómo se establecen los objetivos cuando utilizamos la metodología MetaTraining, de la cual yo soy certificada por una mujer latinoamericana, se llama Glenda Mejía, y es una mujer, como ella misma se describe, ella es la fuente, y como fuente ha compartido todo esto que le ha funcionado, que le funcionó por muchos años en su labor docente, y lo ha puesto a disposición del mundo. Y esa es una de las cosas que más he aprendido. Uno se forma con mucha gente, pero Glenda tiene esa capacidad de poder transformar y de convertir al otro con el ejemplo. Los objetivos que siempre se plantean con la metodología de metáforas implica siempre un objetivo cognitivo, un objetivo afectivo y un objetivo práctico, como tenemos en este caso. En estos 10 minutos yo quiero que ustedes comprendan, valorar el efecto de la conexión emocional en el aprendizaje experiencial utilizando metáforas, conocer los ingredientes del metaciclo del aprendizaje según Glenda Mejía, y enlistar las partes de un metaciclo. Como saben, en 10 minutos voy a hacer algo muy rápido, pero para que puedan tener una idea de lo que podemos construir. Pero antes de seguir adelante, voy a hacer una pequeña dinámica con algo que me enseñó mi abuelita. Mi abuelita decía que no comas de quien no conoces. Si se dan cuenta, yo voy introduciendo la metáfora, la forma en que estoy, vamos a decir, con mi gorro. Y si tuviéramos más tiempo, hiciéramos una dinámica en la cual yo le pediría que explique por cuál es con cuál plato se identifica, y yo decir, bueno, yo soy Roselis y yo soy Ratatouille, porque me encanta el Ratatouille, porque soy una comida sana, deliciosa, equilibrada. Por cuestiones de tiempo, pero para que sí participen y veamos que nos vayamos involucrando, quienes hayan hecho antes su renombre en WhatsApp, vamos a poner nuestro apellido con la comida con la cual nos identificamos. Miren cómo yo voy a escribir ahora en mi nombre. Le invito a Mauro, a Abraham, a Arturo y a todos los que están en la sala a que se renombren con ese plato que los identifica. Y es un ejercicio muy sencillo, y cuánta información podemos sacar de nuestros estudiantes con una dinámica muy sencilla, dando unos minutos. Otra dinámica, por ejemplo, afectiva, es utilizar algún recurso, y con esos recursos, por ejemplo, como estas tarjetas que tengo aquí, decir cómo llego hoy, ¿verdad? ¿Cómo llego hoy? Estoy preocupado, estoy enojado, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que se hace siempre que el MetaTraining. Empezando con esa fase de confianza, hacer ese check-in para ver cómo estamos todos. Así que aquí veo que Mauro es una rica bandeja paisa, ¿verdad? A ver quiénes más se animaron a cambiar su apellido. Es Small Papas al Horno,
por ejemplo, veo por aquí. También podemos, una modalidad es escribirlo en el chat, y es un ejemplo de cómo podemos ir haciendo dinámicas y actividades que nuestra gente se vaya involucrando. Bueno, pues continuando, ese fue un ejemplo de alguna actividad para ir involucrando. Todo esto del aprendizaje basado en metáforas tiene como base el aprendizaje experiencial. Como decía el proverbio chino, dime y lo olvidaré, enséñamelo y lo podré recordar, involúcrame y lo entenderé. Y ahora mismo, con todo este tema del aprendizaje virtual, esto cobra un mayor significado, porque realmente tenemos las limitaciones, pero tenemos que ver esas limitaciones como oportunidades para poder llegar a procesos de aprendizaje igualmente profundos. En el caso del metatraining, utiliza la metáfora donde, por ejemplo, si estos son diferentes platos que tenemos en nuestro menú, la presentación de nuestro plato principal tiene diferentes alternativas. Imagínense que ustedes están presentando una actividad principal y yo les digo de manera frontal que este globo, vamos a lanzar los globos al aire y vamos a ver cuántos globos se mantienen en el aire por 5 minutos. Es una perspectiva frontal, o sea, estoy haciendo de manera frontal, estoy planteando una instrucción. Si es desde el punto de vista isomórfico, que sería una manera muy diferente, yo digo, bueno, esto que ven aquí son las ventas de la empresa y hay que mantenerlas arriba por 5 minutos. Otro ejemplo, una forma de plantear una actividad principal en mi clase es con la fantasía. Imagínense que yo les digo que este globo es porque las hadas me la han entregado y dejaron sus augurios en el aire. No sabemos si son malos o buenos, pero justamente por eso ustedes tienen la responsabilidad de evitar que caigan al suelo. Y por último, tenemos la metáfora, que la metáfora es que yo les diga, tienen en sus manos las últimas gotas de agua del planeta. Y es su responsabilidad hacer que ellas no caigan al suelo. Entonces, ¿cómo utilizando la metáfora podemos dar esas instrucciones y empezamos a conectar con las emociones de las personas, de nuestros alumnos, para que con ello puedan empezar a conectar e ir más allá. De manera general, un menú completo del día en una actividad metatraining implica la bienvenida a los participantes con música, alegría, tener esa fase de confianza, el ejemplo que les puse de presentarse con una comida, yo me identifico con el ratatouille por tal cosa, luego esa dinámica principal que estará enfocada en esa metáfora, luego está el debrief, que en el caso de metatraining tiene una metodología que es el DIGA, donde yo profundizo a través de definir qué pasó, interiorizar lo que pasó, y luego lo más importante es el aporte técnico, que se presenta también enmarcado en la metáfora, y luego la aplicación concreta, donde todo lo que aprendimos tenemos la oportunidad de ver y ir más allá, que no nos quede solamente para un momento, sino que realmente ver cómo eso para mi futuro yo puedo aplicar que eso aprendí. Luego se presentan los objetivos. Ahora también Glenda, como la creadora, ha hecho una modificación. Esos objetivos los presentamos al inicio de manera virtual para que todavía haya una mayor contextualización. Luego se cierran esos aprendizajes a través de una actividad final y es un poco, a grosso modo, lo que plantea esta metodología. Todo esto viene acompañado de una campaña de expectativa. Una semana antes de la actividad se envían envíos digitales para motivar la disposición actitudinal para el día elegido. Por ejemplo, cuando yo hago esta con cocina, yo invito a que los participantes asistan con su mandil o delantal favorito, incluso siendo de manera virtual y todos nos vestimos así o llevamos un cucharón de que estamos cocinando y demás y todo lo que hacemos. Aquí los datos de Glenda Mejía, esta es la página, y también en Issuu ella tiene esto que yo he planteado muy rápidamente por cuestiones de tiempo. Ella tiene 2 revistas, una se llama Metáfora, donde comparte esto que yo he visto con ustedes, y también está el Caleidoscopio,
que habla del aprendizaje experiencial desde Sócrates hasta MetaTraining. En el caso les recomiendo leer primero el caleidoscopio, que les va a dar un marco general, y luego leer el de metáfora, que les puede ir dando esa. ¿Cómo yo he aplicado esta metodología? Bueno, en el caso, yo participé el año pasado y este año en un programa de formación de mujeres, de empresarialidad femenina, y trabajamos con ellas toda la parte de habilidades blandas con el tema de MetaTraining. Hicimos, por ejemplo, tú eres la chef de tu éxito, utilizando MetaTraining, comparando la siembra con lo que es el emprendimiento, también de que tú eres la gran subasta para que ellas empezaran a priorizar lo más importante en su vida. También he utilizado esta metodología a nivel de grado. Lo he hecho con mi familia, o sea, con mi familia, por ejemplo, para Año Nuevo, hace 2 años hicimos la gran subasta. Entonces hicimos una gran subasta antes que empezara el Año Nuevo para ver qué era lo más importante para nosotros. También lo he aplicado en capacitación corporativa. Hubo una embajada en Santo Domingo que desde los señores embajadores hasta el chofer asignado a la embajada participó en esa metodología que tuvo también mucho éxito. Con ellos hemos hecho, les ha gustado tanto que con ellos hemos hecho 3 metatraining, uno de baile, este de cocina, y con Nestlé también hemos hecho el de cocina, que siempre a la gente le gusta como cocinar y luego quedarse. La foto que les mostré antes era del grupo de Nestlé. Y también yo he aplicado esto en estos meses con una capacitación virtual que se llama la comunicación virtual. Es una orquesta sinfónica. A ver cuántos minutos ya no me queda. Bueno, pues nada, yo al final voy a estar a la disposición para responder sus preguntas. Aquí está mi Instagram y también la página web de nuestra empresa para estar a su disposición para responder cualquiera de sus preguntas y contarle mi experiencia. En este momento paso la antorcha para seguir. A mí me tocó la entrada, y ahora me tocó la entrada fría y caliente. Entonces ahora le toca desarrollar el plato principal a nuestro gran Mauro. Mauro es colombiano, tiene, además de la certificación internacional Aprender Jugando, al igual que nosotros, está certificado en metodologías ágiles y en OpenCard a nivel internacional. Es actualmente vicepresidente de la red Emprendesur, que tiene más de 400 docentes a nivel universitario, formando parte de esta organización. Mauro ha sido vicerrector de una universidad, pero lo más importante es que a través de Play Consulting Group, que es su día a día, su familia y lo que hace un gran ser humano, y siempre está dispuesta a contribuir y a colaborar con todos nosotros. Así que, Mauro, vamos a ver qué tal tu plato fuerte del día de hoy. No, pues con esa presentación ya yo le digo que muchísimas gracias, me honran mucho tus palabras. Un saludo a todos los que nos están acompañando en esta reunión, en este conversatorio, en este espacio, que hemos creado esta serie de amigos un poco locos, un poco bichos raros, como nos denominamos a veces, pero comprometidos con la educación, comprometidos con el emprendimiento, comprometidos con la innovación, pero sobre todo comprometidos con el desarrollo de las personas. Como nos ha tocado en medio de esta situación tan particular que estamos viviendo en el mundo, bienvenidos a mi casa y muchas gracias por aceptarme en sus casas, porque parte de lo que estamos viviendo es que hemos tenido que abrir, por lo menos virtualmente, estos espacios que siempre han sido como tan íntimos, tan reservados para nuestro diario vivir, a personas que quieran aprender o que quieran conocer más que aprender un poco a partir de las experiencias. Yo les voy a hablar del aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa de aprendizaje que tiene como elemento esencial que está centrado en tareas, que está centrado en desarrollos proactivos para
la generación del conocimiento y para la generación del aprendizaje. Y tiene unos elementos que son claves e importantes y que enseguida en el ejemplo que les voy a mostrar lo vamos a poder dilucidar con una mayor claridad. Y es que es ante todo un proceso compartido, por lo tanto significa aprendizaje colaborativo, significa desarrollo de competencias desde el trabajo en equipo y obviamente dos que están muy ligadas a cualquier trabajo en equipo, la comunicación y la negociación que se debe dar entre los participantes. Otro elemento central del aprendizaje basado en proyectos es que está promoviendo ese aprendizaje individual y autónomo. Además, porque permite, todos sabemos que todos aprendemos de manera diferente, no todos aprendemos de la misma manera. Algunos son más kinestésicos, otros son más visuales, otros son más auditivos, etcétera. Entonces, la medida en que está basado en proyecto permite que las personas vayan aprendiendo de manera individual, de manera autónoma y a partir de su propio estilo de aprendizaje y va generando que los alumnos no solo se responsabilicen de su propio y único aprendizaje, sino también que descubran sus preferencias y sus propias estrategias en el proceso. Y para desarrollar un aprendizaje basado en proyectos, esta es una herramienta y una estrategia que yo manejo paulatinamente y se llama el Canvas para el diseño de proyectos. Cuando a mí me asignan en una de las universidades o cuando yo estoy diseñando un taller de mi empresa para atender o una entidad educativa o en el sector empresarial, pues yo lo pienso desde la perspectiva de proyecto y dentro de la bibliografía y la documentación que he encontrado en el mundo, me encantó este Canvas que diseñó alguna entidad española y es donde permite pensar todo el proceso formativo desde el producto final, cuáles son las tareas, cuál es la difusión, cuáles son las competencias que voy a desarrollar, cuáles son esos estándares de aprendizaje que yo quiero lograr en la educación, con qué método evaluativo voy a desarrollar esas competencias y cuáles son los recursos, las herramientas y los agrupamientos o la manera en que voy a estructurar o organizar mi espacio de clase. Entonces, como sé que muchos tienen que ver con el mundo de la empresarialidad y del emprendimiento, pues el ejemplo que quiero ponerles es precisamente el Canvas que yo he desarrollado, o es el Canvas para el diseño de proyectos que yo he desarrollado para una asignatura que se llama Mentalidad Emprendedora o Emprendimiento 1, si se quisiera, en una de las universidades en las que laboro. Entonces, en el marco de esa asignatura, el producto final con el que deben terminar los estudiantes es que después del semestre académico, ellos terminen con una idea emprendedora que haya sido validada y que esté diseñada en ese famoso formato del lienzo Lean Canvas. Es decir, el producto final de la materia que me deben entregar los estudiantes es ese Lean Canvas, una idea donde esté reflejada una idea emprendedora que ya ha sido validada y que ya ha sido, y en el proceso de validación tendrán que prototiparla y está planteada ahí. Y entonces, ¿cuáles son esas competencias claves que yo desarrollo que yo trabajo en el desarrollo del periodo académico? Pues son más, pero acá por el tema del espacio y porque obviamente no podremos profundizar también por cuestiones de tiempo, pues coloqué a modo de ejemplo dos esenciales: el tema de la creatividad y el tema de la identificación de oportunidades. Ahí podría también incorporar el tema del trabajo en equipo, la resolución de problemas, es decir, son una serie de competencias que son esenciales y claves que yo tengo que desarrollar en mis alumnos para que ellos alcancen ese producto final. O si es en una empresa y estoy desarrollando que el producto final es terminar con un producto innovador o con una reestructuración de un proceso de cultura organizacional, por ejemplo, pues las competencias claves serán otras. Cuando yo tengo identificados esos elementos, pues sobre todo en el sistema educativo, yo tengo que tener claro cuáles son los estándares de aprendizaje, es decir, de acuerdo al modelo pedagógico institucional, a los propósitos de la compañía o los propósitos empresariales, con cuáles son esos estándares o cuál es esa competencia final o ese cambio cultural que quiere darse en la organización. Entonces, dentro de esta materia, pues el estándar de aprendizaje es que el alumno, una vez terminada la asignatura, esté en capacidad de identificar oportunidades emprendedoras a partir de un análisis constante del entorno y que tenga la destreza para proponer soluciones innovadoras a esas problemáticas y esas oportunidades detectadas, porque de nada nos sirve que el alumno sepa identificar oportunidades, pero no saber resolverlas o no saber generar soluciones. Entonces, esos son los dos principales estándares de aprendizaje. Y
El método de evaluación, pues esta es una asignatura que es muy práctica, no se trabaja a partir de quizzes, talleres, exámenes, sino que el método de evaluación lo utilizo particularmente dos, y es el uso de WordPress, una herramienta, un blog, a modo de portafolio, en donde ellos semana tras semana van subiendo las evidencias o van publicando las evidencias de los avances de cada una de las etapas de generación de su idea emprendedora, de la identificación del problema, la generación de su idea, entonces toda la técnica de todo el proceso de ideación, cómo validaron la idea, qué pruebas hicieron en terreno, cómo empezaron a prototipar, etcétera, etcétera, y van subiendo ahí ese portafolio, y ahí entonces yo les genero unas rúbricas para evaluarles ese portafolio, que esencialmente va a tener que ver con que lo entregue a tiempo, con la calidad de la información que suministren y obviamente con la creatividad que estén utilizando. Y también utilizo otra plataforma que se llama mural.co, que es una plataforma de trabajo colaborativo que he venido utilizando mucho en medio de esta circunstancia en donde no podemos tener la presencialidad. Entonces es una plataforma donde yo puedo armar equipos de trabajo y ellos van organizando toda esa información en los lienzos correspondientes que yo les voy suministrando. Entonces allí trabajan el mapa de empatía, el mapa de valor, el link Canvas o las herramientas metodológicas que yo les propongo. Entonces acá está el producto final, las competencias, los estándares y los métodos de evaluación. Ahora, durante el periodo académico ellos van a tener que desarrollar unas tareas. ¿Qué tareas van a tener que desarrollar? Pues van a tener que identificar el problema, van a tener que hacer un análisis de tendencias para poder analizar el contexto y el tema del entorno, van a tener que identificar el segmento de cliente, tendrán que hacer el diseño, la validación y el prototipado de la solución y finalmente plantear el modelo financiero. Todos estos elementos que son tareas que van a ir cumpliendo y que les voy a ir evaluando a través del e-portafolio o a través del desarrollo de los murales en mural.co son los que van complementando la creación del producto final. Además, como una de las competencias, acá tendría que haber colocado la comunicación, es que ellos sepan contar sus ideas, sepan socializar sus ideas, pues generamos una estrategia de difusión a través de creación de videos en redes sociales donde tienen que, hay un porcentaje de la nota donde tendrán que, a partir del me gusta, ¿cierto? De compartir su video en las redes sociales. Al principio del periodo académico elegimos si vamos a trabajar Facebook o en Instagram, dependiendo del grupo. Ustedes saben que también generacionalmente hay unos, ya los chicos, los más jóvenes, prefieren Instagram que Facebook, algunos que están más avanzados en edad utilizan más el Facebook que el Instagram, entonces también hay que irse adaptando a ese tipo de necesidades. Con esta información yo ya me pongo puedo establecer internamente qué recursos yo requiero para poder desarrollar mi asignatura o el trabajo por proyectos o el servicio de asesoría o de consultoría o de formación al interior de una entidad empresarial. Entonces voy a necesitar o materiales para prototipados o en el caso, por ejemplo, de las asignaturas, yo invito a otros docentes que sean jurados del pitch o de la presentación final que hagan los alumnos de su idea emprendedora. Entonces son generalmente los recursos que utilizo. También utilizo unas herramientas TIC, que ya les he venido mencionando, pues el WordPress para la construcción de los portafolios, el mural.co para el trabajo de los lienzos, el YouTube, porque muchas veces generan ahí crean los videos en redes sociales, crean el video y lo suben a las redes sociales, ya sea en Instagram o Facebook o ambos en algunos casos. Y finalmente la plataforma Zoom, que se nos está convirtiendo en la plataforma ahora de herramienta colaborativa, o podrá ser Teams o cualquiera de las que tanto se están utilizando en medio de la situación que estamos viviendo. Y finalmente, también pienso cómo voy a agrupar a mis grupos de trabajo, y generalmente esta es una asignatura donde tengo entre 30 a 35 alumnos, y es una asignatura que no es solo para estudiantes de una carrera, sino que es transversal para estudiantes de toda la universidad. Entonces yo tengo predispuesto que deben crear equipos de máximo 5 estudiantes, pero con una condición, y es que dentro de esos 5 estudiantes deben haber estudiantes de mínimo 3 carreras, ¿cierto? Porque eso va a ayudar a generar los temas también de interdisciplinariedad, de trabajo en equipo, etcétera, y de pensar, salir un poco también de esa comodidad. Generalmente los de sistemas solo trabajan con los de sistemas, los de contaduría solo con los de contaduría. Entonces, al obligarlos a mezclar, también van a hacer que esa emprendedora tenga una mirada mucho más integral y mucho más complementaria.
Y así es que yo desarrollo mi trabajo por proyectos. Sé que el tiempo es muy corto, esto habrá que profundizarlo. ¿Cuáles son las ventajas que yo he encontrado para trabajar en esta metodología? Primero es que genera un aprendizaje colaborativo. Ustedes no saben la motivación y lo que sube la autoestima de los alumnos, porque además se sienten partícipes de un proyecto y en la medida que van logrando pequeños éxitos, pues eso les hace aumentar su autoestima y comprometerse con nuevos retos. Permite también integrar estos eslabones de la academia y la realidad, porque no los pongo a trabajar sobre fantasías, sobre imaginarios, sino sobre hechos o situaciones reales y problemas reales. Genero y desarrollo en ellos habilidades para la solución de problemas, lo que decía ahora, los diferentes estilos de aprendizaje, competencias para plantear proyectos. Obviamente, entonces, al ser de 3 carreras, van a tener 3 visiones del mundo distintas, entonces tendrán que generar cada vez más habilidades de comunicación, de negociación, toma de decisiones y un elemento importante que es el manejo del tiempo, porque la clase, por ejemplo, es semanal y entonces semana tras semana tienen que ir entregando pequeños éxitos, pequeños avances, entonces eso también los hace de cierta manera trabajar bajo presión. Ese es el aprendizaje basado en proyectos, esa es la herramienta que yo utilizo. Como les decía, Roselis, también vamos a quedar al final abiertos a cualquier pregunta. Ahí están las redes sociales de mi compañía, Play Consulting Group, también mis redes personales, invitarlos a que me sigan en mi canal de YouTube Mauricio Higuita, donde también constantemente estoy subiendo videos e información acerca del mundo de la educación y del mundo del desarrollo emprendedor y empresarial. Agradecerles por acompañarnos en este espacio, por estar dispuestos a escuchar, a conocer, también a que nos compartan sus experiencias. Y entonces ahora ¿qué sigue en la receta, en el menú? Roselis, debe seguir el postre, ¿cierto? Entonces acá hay un postre como de 2 tiempos, un postre dulce y luego otro postre más fuertecito, o como decimos acá en Colombia, luego la sobremesa, ¿cierto? Entonces le doy paso al postre que va a ser nuestro maestro Abraham Palma. Abraham está en Antofagasta, está en Chile. Él es el coordinador de USCAI en la Universidad Católica, allá en Antofagasta. Y sobre todo fue un maestro nuestro en esa formación de la metodología aprender jugando, pero ante todo yo quiero decir que es un excelente ser humano, es un excelente amigo, es un profesor de formación, es decir, es formado como educador, pero más que ser formado como educador, es un profesor de vocación, es un profesor de misión y es un agente transformador del mundo. Con ustedes, Abraham Palma, el maestro. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Mauricio. Saludos a las personas de Bolivia, de México, el Perú, que han estado escribiendo en el chat. Un abrazo grande. Agradecido de que el educar y el aprendizaje constante me ha permitido recorrer Latinoamérica y conocer grandes personas como ustedes. ¿Sí? Un abrazo. Oye, es importante, yo estaba viendo los comentarios en el chat, que efectivamente estamos conversando sobre herramientas activas de aprendizaje, que no está de más recordar que pone al centro del aprendizaje mismo al estudiante. Y eso no importa qué edad tenga el estudiante, ¿ya? No importa qué grupo etario sea. Las metodologías activas de aprendizaje nos hacen a nosotros facilitadores de la construcción del mismo en el otro y en la otra. Así bien decía una de las participantes en este foro, en que el trabajo colaborativo en estas actividades es fundamental. De ahí la diversidad que estaba planteando también Mauro en las clases. Bueno, lo que me invitaron a mí hoy es a recordar viejos tiempos con ustedes, ya un buen par de años, en esta certificación de embajadores en la metodología de aprender jugando, y es hablar del aprender jugando. Y me coloqué como objetivo general es poder indicar que el aprender jugando es una de las metodologías que en la academia más juicios encuentra, porque muchos colegas
lamentablemente, dicen que en la academia estamos para sentarnos frente a una cátedra erudita y que el juego es pérdida de tiempo. Y en ese contexto, necesito revalidar el juego como herramienta de aprendizaje y basta recordar, como dicen algunos amigos míos, en que nosotros aprendemos jugando, desde que tenemos uso de razón. Ahora, muchos de ustedes quizás me pueden decir y señalar, pero si yo uso juegos en mis clases, pero si yo juego con tableros de mesas en mi clase, y como voy a ir desarrollando la temática, el aprender jugando es más que eso. En este aprender jugando, no es solo ocupar dinámicas para reactivar, para volver a la concentración. No es solo jugar un juego de tablero de mesa, por muy bueno y entretenido que sea este. Es mucho más allá. El aprender jugando es una metodología en que tú tienes que planificar cuáles son los aprendizajes que quieres lograr y cuáles son las competencias que quieres desarrollar al final de un proceso. Todas las metodologías que hemos conversado acá, de metáfora, de desarrollo de proyectos, son metodologías que colaboran en la obtención de un aprendizaje significativo. Son todas que pueden confluir en un mismo espacio. En el aprender jugando, lo que importa es la intencionalidad que le doy a la experiencia. Una experiencia que en un principio fue diseñada para activar, para reactivar, si tú la conduces, puedes intencionar un aprendizaje significativo. Un juego de tablero que como estructura puede ser muy beneficioso para el aprendizaje, si tú lo intencionas, puedes transformarlo en una herramienta de aprendizaje en esta metodología que estamos conversando. Lo que busca el intencionar un juego es que la habilidad, el conocimiento y la actitud se desarrollen en conjunto, porque todos los tipos de aprendizaje que nombraba Mauricio hace un momento, kinestésico, auditivo, visual, se confluyen y logran estos rostros que ustedes están observando. Cuando esto es bien guiado y bien utilizado, logramos que los rostros de los participantes irradien energía positiva. Ahora, para poder contextualizar cómo hoy en día estoy usando esta metodología, les quiero compartir a ustedes la historia de dos programas en los cuales me he involucrado en el último tiempo. El primero de ellos es Sky, como nombró Mauricio en la presentación, Laboratorio de Emprendimiento Universitario en la Universidad Católica del Norte, acá en Antofagasta. Como coordinador general del mismo, estoy a cargo y soy responsable metodológico y pedagógico del programa de formación de monitores. Es un programa en que forma a chicos que se eligen ser formados para que nos colaboren en el laboratorio para poder colaborar con otros. Pero lo importante que yo quiero indicar con respecto a la metodología de aprender jugando, que los módulos de alfabetización financiera, modelos de negocios, talleres de habilidades y respeto a la diversidad, la base es la metodología de aprender jugando, usando juegos ya sea de tableros de mesa o incluso juegos en base a cartas. La metodología de aprender jugando, si bien cierto se puede usar en otro espacio, y de hecho la usamos en otro espacio, el hilo conductor de los módulos que yo he mencionado, alfabetización financiera, modelos de negocios, talleres de habilidades y respeto a la diversidad, derechamente se trabaja con juegos, ya construidos por otros. Pero esos juegos construidos por otros pierden autoría cuando tú, profesional, tomas ese instrumento y lo modificas para que sea una herramienta de la metodología de aprender jugando. Te apropias de tal manera que empiezas a generar ciertos cambios en el mismo. Y cambios que van desde lo básico, de cambiar los tiempos de duración del juego. Si vamos profundizando un poco,
podemos cambiar las reglas del juego para lograr un aprendizaje ya diseñado. Y si te sigues profundizando, le podemos agregar elementos nuevos al mismo. Y así se va escalando. Pero tú, para poder lograr hacer esas modificaciones, tienes que ser experto en el juego que has elegido y tienes que ser experto en la materia que quieres transmitir al alumno. Y todo eso se va conjugando. Esta formación de monitores nos permite también pasar liderazgo a los estudiantes y que ellos nos colaboren, y con los ejemplos que voy a dar ahora, nos van a mostrar que el juego no tiene edad para poder interactuar. Los monitores que fueron formados en esta metodología, principalmente en alfabetización financiera, fueron invitados y participaron en un Congreso Nacional de Contadores Auditores. ¿Y qué significa eso? Para los que no saben, en que vienen estudiantes de contador auditor, en este caso, de distintas universidades del país, y convergen en una semana de distintas conversaciones. Y los monitores trabajaron conversaciones de alfabetización financiera con ellos en 2 módulos. Y la mayoría de los estudiantes que venían a ese congreso eran alumnos que estaban en tercero, cuarto, quinto año, o sea, ya alumnos que estaban terminando sus carreras. Y la experiencia súper significativa. Los mismos monitores participaron de la Expo UCN, que es cuando la universidad abre las puertas a los alumnos de tercero y cuarto medio para mostrarle cuál es el valor que le está ofreciendo la universidad para su educación superior. Y como pueden ver en esa fotografía, la energía que va surgiendo una vez después de la experiencia es inolvidable. Y por último, elegí una experiencia que decía NorteFest, porque aquí ayudamos a un proyecto Explora, que se hizo un espacio público acá en la ciudad, donde circulaba distintas familias, y aquí se acercaron principalmente niños de colegios básicos a tener conversaciones de valor a través del mismo instrumento, el mismo juego, pero adecuando la conversación a ese grupo objetivo. El liderazgo que adquieren los monitores en este caso, las herramientas que están utilizando para poder aplicar la metodología de aprender jugando y la experiencia que logran en los chicos es invaluable dentro de esta metodología. El segundo programa en el cual esta metodología la quiero hacer evidente es un programa en que me acerqué de forma consultor asesor, de colaborador, porque participo en este afán del conocimiento y aprendizaje y formación continua, que nosotros no hay edad para estar formándose. Llegué a un grupo de revolucionados emprendedores, líderes aquí en Antofagasta, donde fui conociendo gente maravillosa, y en una de esas llegué a alguien que quería prototipar un proyecto donde la metodología estaba calzando. Este prototipado se llama Lúdica, y lo que quiere formar es ciudadanos para el siglo XXI. La empresa Campamento Idea venía con este sueño hace ya un par de años atrás, y quería ver cómo la metodología de aprender jugando facilitaba ciertos aprendizajes en un grupo objetivo que hoy en día, en el testeo, eran chicos que viven en campamento. Chicos que viven en campamento desde los 5 años hasta los 14 años, era el grupo objetivo con el cual trabajamos. Sabrán que cuando me señalaron que la metodología de aprender jugando es la que ellos estaban detectando que les podría dar valor, yo corrí a colaborar con ellos. Es importante, cuando tú vas a un proyecto, cuando tú estás en la academia, cuando tú estás en el día a día y quieres aplicar esta metodología, primero tienes que contextualizar para que se entienda que no es jugar por jugar. Que acá hay un pensamiento que quiero activar, nosotros le decimos un pensamiento lúdico, una actitud para poder proyectarnos, y acá contextualicé a un grupo de monitores que eran personas que estaban estudiando técnico en servicio social y en parvulario en un instituto AIEP, que es un instituto que acá de formación técnica acá en Antofagasta,
para que ellas, que nos iban a colaborar, entendiesen lo que había detrás de cada una de las acciones que nosotros íbamos a implementar, para que fuesen aliados, nuevamente monitores que nos estaban colaborando. Si se dan cuenta en estas fotografías, hay varios hitos donde se aprecia energía de jugar. Aquí es súper importante, audiencia, es súper importante. Acá no estamos inventando la rueda. A lo mejor ustedes las dinámicas que están observando ahí las han ejecutado. Pero aquí no pasa por jugar simplemente cartas. No pasa simplemente por hacer malabar con una tela y un balón. No pasa por hacer movimientos de cadera y cintura a través de obstáculos. Pasa de que cada uno de estos estadios en cuales los chicos se fueron estacionando, había un juego que era el movilizador, pero habían conversaciones de valor para ir internalizando las competencias que nosotros no habíamos propuesto en el programa. Entonces, en cada una de esas estaciones había un juego que nos permitía colocar ciertas temáticas para que los chicos fueran profundizando. Es tan así, tan anecdótico, que los papás que acompañaban a estos niños de campamento decían: ¿cómo usted le habla a mi hijo de objetivo de desarrollo sostenible? ¿Cómo le habla usted a mi hijo de emprendimiento? ¿Cómo usted le habla a mi hijo de ciudadanía si ni siquiera le ha pasado un texto para que lean y le puedan responder a las preguntas? Entonces nosotros le decíamos a los papás: papá, los chicos, y esta metodología es distinta, ellos van a aprender en el hacer. La metodología activa de aprendizaje, tal cual nos decía Rosel y Mauro, es en el aprender en hacer, casi en el constructivismo. Pero aquí no terminaba todo, no terminaba en tener estadios, en tener paradas, donde un juego nos permitía tener conversaciones, que la kinestésica, que la parte visual, que la parte auditiva se estimulaban constantemente, y el gran desafío era el juego lúdica, que es un juego que interviene en espacios conocidos por los chicos y chicas en este caso. Nosotros fuimos a una escuela de fútbol que ya llevaba 2 a 3 años de desarrollo, y con los elementos y con las actividades conocidas por ellos, hicimos un gran juego en los espacios, y donde les fuimos colocando distintas pruebas con el objetivo de que ellos, al ir avanzando durante la misma, fueran internalizando aprendizaje. Y quiero hacer un alcance súper importante. El aprender jugando no es gamificación, que lo podríamos conversar en otro día. ¿De acuerdo? El aprender jugando es un espacio de juego donde en el mismo y en la acción yo internalizo aprendizaje dirigido por el adulto. Y para ir cerrando, quiero compartir un pequeño video, no lo voy a compartir en completo, solamente un extracto, porque es súper importante lo que se logra con esta metodología si es bien encauzada, como todas las metodologías que están planteando acá los chiquillos. Voy a permitir acá. Vamos a ver si... Aquí. Ludicam es un programa que venimos soñando hace casi 2 años. Con Campamento Sí, está clarísimo, se escucha bien. En el que quisimos instalar en los niños saberes, habilidades, los cuales no tenían destrezas, pero utilizando de cierta forma instancias fuera del espacio curricular, fuera del aula, utilizando una cancha de fútbol, utilizando espacios de recreación o espacios de aprendizaje como academias y otros lugares donde los niños normalmente interactúan. La idea siempre ha sido que desde ahí podamos trabajar áreas como la ciudadanía, el emprendimiento, los ODS, que son muy poco conocidos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy en día, tras terminar este programa, esta primera etapa con los niños de la Escuela de Sueño Futuro, con quienes venimos trabajando hace más de 3 años en los campamentos del sector de la Cachimba del Agua, hemos terminado un programa de 18 sesiones en el cual los niños hoy día saben lo que es el ODS, saben lo que es liderazgo, lo que es emprender en la vida, cambiar su forma de ser. Ha sido en realidad muy satisfactorio el trabajo que hemos logrado. Hemos puesto todo nuestro empeño en relevar la importancia del trabajo con las infancias, sobre todo en los tiempos que corren.
hemos establecido 3 pilares para el programa, que son ciudadanía, emprendimiento y ODS, donde los niños a través de ese modelo van a desarrollar una serie de habilidades que se convertirán en futuras competencias. ¿Ya? Hoy en día ellos se van a ver conscientes de que son los conductores de su propia ciudadanía, a través de conocer su entorno, reconocer sus saberes y a través de un trabajo colaborativo de aprendizaje, aprender a avanzar en construir una sociedad mejor. Hemos logrado que los niños se capaciten con las ODS, con el medio ambiente, con la ciudadanía, y realmente ha sido un trabajo maravilloso, un trabajo en equipo, un trabajo en colaboración, y además lo más importante es que todos los trabajos que hemos hecho han sido con materiales reutilizados, entonces ha sido súper lindo, los niños han aprendido mucho y realmente hoy día ha sido un día pero perfecto. A mí la que más me gustó fue igualdad de género y cuidado ambiental, la 13. Que la igualdad de género ella puede ser hombre y yo mujer y la tengo que respetar. Él puede ser negro y yo blanco y nos podemos cuidar entre todos nosotros. No tenemos que pelear porque él sea negro y blanco. No hay que ser racista. Lo que más me ha gustado es que las actividades, los trabajos en equipo. Sentimos que es un programa que... Lo que más le ha gustado es las actividades, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, y si se dan cuenta, el menor que estaba ahí señalaba que había aprendido igualdad de género y también respeto a la diversidad, que son objetivos de desarrollo sostenible, que hablamos de emprendimiento, y todo eso, créanme que en número de sesiones no muy amplia, los chiquillos fueron internalizando conceptos que muchos niños de su edad hoy en día no tienen ni idea que existen. Bueno, eso es mi resumen de la aplicabilidad del aprender jugando, dando los pasos, así como decía Roseli, la antorcha de este conversatorio, de nuestras miradas. Yo le quiero dar el pase a nuestro dueño de casa, al querido Arturo Guerra, de Generación E, que se está capacitando constantemente como cada uno de nosotros para generar actividad y reactivar el Perú. Arturo, un abrazo. Gracias, Abraham. Sí, vamos compartiendo ahí. Solamente para contextualizar, cuando Abraham nos menciona de los campamentos en Chile, están enfocadas a zonas vulnerables, asentamientos humanos quizás, donde hay cierto tipo de trabajo que se tiene que hacer en el Estado. Entonces, a eso se refiere con campamento. Entonces, el programa Ludicam está enfocado a eso. Y con el tema de parvulario se refiere al nivel de educación inicial que tenemos acá en Perú. Entonces, más o menos para contextualizar a las cosas que estamos viendo. Gracias. Bien, igualito, acá vamos a compartir esto. Bueno, igualito, el tema que voy a ver ahora, como conversábamos, y todo está enfocado a lo que son las metodologías activas. Me toca conversar un poco del aprendizaje basado en experiencias. Este modelo de David Koff, que es un experto de administración de la universidad allá en Cleveland, en Ohio, él refiere, ¿no? Eso se desarrolla más o menos en el año 70. Entonces él refiere que la experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender. Y eso es lo que ya nos ha estado enfocando más o menos Mauro con el aprender, hacer proyectos, Roseli con las metáforas, el aprender jugando, de la cual soy fanático y sigo aprendiendo más cosas en esa área que me interesa explorar. Yo creo que ese es un fuerte que no se puede dejar. Entonces, cada experiencia que podamos lograr es lo que nos va a permitir aprendizaje. Y lo que dijo Abraham es muy cierto. Cualquier juego que pueda hacer, en el Perú tenemos el mundo, el trompo, los cristales, las chap, no lo sé, cualquier tipo de juego que podamos conocer, llevarlo ya a un nivel educativo, condicionar ese juego, pasa a pasar del jugar al aprender jugando. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, en el tema experiencial va con este tipo de situaciones. Entonces, a manera de contexto, quisiera poner en el tema, si es cierto, trabajamos con la empresa Reactívate Perú, estamos en un soporte, nos hemos juntado cada uno con nuestras experiencias, inquietudes y todo lo que tenemos, las competencias y habilidades, pero a manera de contexto el conversatorio también enfocar de que si bien es cierto, esto es
conversatorio en temas académicos, pero no hay que diferenciar que el tema académico no solamente está en la docencia, no solamente está en la parte de las aulas formales, también está en el tema de la facilitación, las cuales ahora acabo de ver ahí muchos participantes que son facilitadores, que se nos están comentando también de Red Emprende Sur. Gracias, Mauro, por compartir a toda Latinoamérica con este tema. Esta persona de la universidad donde que trabaja Abraham y gente de la República Dominicana. Entonces también existen facilitadores y personas que hacen asistencia técnica y consultoría. Entonces esto va enfocado al tema netamente académico, a trabajo con las pymes, con las cooperativas y otras organizaciones que pudieran haber. Entonces, Reactívate Perú, enfocado en su modelo de negocio que va dentro de lo que es el triple hélice, enfoca estos conceptos a las universidades, a la empresa y al gobierno. Entonces, el tema de las empresas no hay muchas complicaciones porque ellos ya tienen un encaminamiento progresivo en el tema de planificación, colaboración, práctica, porque la empresa si no se renueva, pierde o termina cerrando, ¿no? Fracasando. Ahora, en el tema de las universidades debería ser lo mismo, pero a veces no sucede eso. Entonces, si bien es cierto, las universidades son entes de investigación, de que tienen que promover algunos temas de capacitación, desarrollo humano, pero a veces es un poco complicado entrar con ellos. La vez pasada estuvimos en una reunión en una universidad tratando de convencer de repente a directivos de una escuela de posgrado para que replanteen su línea de investigación enfocada a necesidades, pero hoy ya no se ve. Ojalá que haya universidades abiertas que puedan ver. Y otro tema también un poco más complicado aún es el gobierno, a través de lo que es los gobiernos regionales, las municipalidades, que a veces no perciben este tipo de inversión que se puede hacer en el tema ecosocial, desarrollo social de la población. A veces mucho más están enfocados en el desarrollo, bueno, de construcciones, más veredas, pistas, porque de alguna forma eso le da réditos momentáneos. En cambio, invertir en proyectos sociales, en proyectos de desarrollo, sobre todo en educación, no les va a permitir porque esos son a largo plazo. Entonces ellos en su periodo de gobierno no van a disfrutar esos logros. Entonces como que no invierte mucho. Entonces, pero igual, a través de Reactívate Perú somos tercos y estamos insistiendo en este modelo de la triple hélice y creo que lo vamos a lograr de a poco, tal como ahora que estamos trabajando y conversando personas que estamos en el área, en el ambiente académico, y compartimos experiencias. Dicho eso, entonces el aprendizaje basado por experiencias se crea a través de la transformación provocada por la nueva experiencia. Todas las personas de alguna forma ya vienen con experiencia, ¿no? Esto va enfocado más quizás al tema andragógico y no al tema pedagógico. Quizás pedagógico, de repente, dependiendo del nivel de estudios en la educación básica regular y también al nivel técnico profesional universitario. Pero si nos enfocamos un poco más en el tema andragógico, entonces esta transformación tenemos que tener en cuenta que las personas ya vienen con saberes previos, ya vienen con experiencias y muy buenas experiencias. Entonces, ahí tenemos que trabajar, dejar un poco el tema, el rol de docente y pasarnos al otro plano de ser facilitador, de utilizar todas esas experiencias, esos conocimientos para poder llegar al objetivo que queremos. Entonces, la experiencia concreta es trasladada a una conceptualización abstracta de la cual es testeada activamente a través de nuevas experiencias. Y eso es lo que se hace. Siempre tiene que haber una evaluación del logro del resultado. Entonces, el modelo de Kolb afirma que para obtener un aprendizaje óptimo es necesario trabajar la información en 4 fases. La fase de actuar, la fase de reflexionar, la fase de teorizar y la fase de experimentar. Entonces, retomo a la imagen que tenemos acá. Esto, como ya lo dijo Mauro Roselis y también Abraham, el personaje principal en la capacitación y educación son los alumnos, son los participantes. Ya no tenemos ese rol protagonista donde el docente se paraba y hacía una cátedra de 2 horas y el alumnado solamente recibía información. Si aún a los docentes, amigos que están presentes en esta reunión, si todavía tenemos ese concepto de que yo soy el que sé y usted me escucha y solamente memoriza y me da un examen, cambiemos nuestra forma de ser. Ahora, más que nunca, con esta situación del COVID-19 y la pandemia, es complicado hacer las clases presenciales.
Entonces, ahí, de alguna forma, yo siempre digo que es una oportunidad que estamos aprovechando, porque muchos docentes han replanteado su forma de ver, han tenido que innovar, han tenido que hacer cosas distintas de lo que siempre han venido haciendo. Han tenido que mejorar sus clases, se han vuelto actores, se han vuelto, no sé, youtubers, se han vuelto chateadores, intercambio, fotos, no lo sé. Todos hemos estado experimentando. Hoy mismo, por ejemplo, yo para el tema de transmitir esto a través de las redes sociales he tenido que necesitar el apoyo de mi hijo para cambiar el stream, pasar a otros temas, porque sí, todos estamos en un limbo de aprendizaje y la idea es esa, no quedarnos y seguir continuamente. Entonces, retomamos al tema que propone este tipo de metodología, el actuar, el reflexionar, teorizar y experimentar. ¿Cómo se hace eso? Cuando hablamos del actuar, por ejemplo, en el actuar tiene que ver mucho lo que ya inicialmente nos han estado hablando, las metáforas que nos comentaba Roselis. Tuve la oportunidad de participar con ella en un taller que hizo allá en República Dominicana, donde estaba enfocada a los instrumentos musicales. Entonces me pareció súper dinámico identificarme con un instrumento, con ciertas características, y sobre todo con compartir mi experiencia con las demás personas que estaban en el grupo, en el tema de lo que es el aprendizaje base en proyectos, por ejemplo, desarrollar alternativas, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí podemos utilizar en el actuar todo lo que podemos sea aplicado a través de los juegos. A mucha gente no le gusta llamarle juegos, le ponemos juegos estructurados, juego de roles, mucha gente que tiene que ver, generalmente a veces trabajamos con personas que no entienden la problemática, pero cuando a los ejecutivos que hacen directorio, les pasamos al otro nivel de trabajo en campo, entienden la problemática. Es muy fácil a veces direccionar los proyectos desde una oficina con aire acondicionado, con una secretaria, con un buen café, a desarrollarlo directamente en el campo donde hay muchos problemas. Entonces, esos juegos de roles hacen que las personas entiendan. Trabajar con simulevistos, lo que se maneja en la OIT, que tiene que ver mucho con el maletín empresario, donde que tú realmente empiezas a trabajar con tiempos, espacios y todo lo demás que puedas saber. Hay actividades, por ejemplo, que propone la metodología CEFE, bastantes ejercicios estructurados que son muy enfocados, muy definidos a qué se tiene que trabajar. Tenemos que ver también el tema de casuística, los casos. Mucha gente a veces solamente le gusta. Y en el tema de ahora de las startups, cuando mencionamos, trabajamos con metodologías ágiles, los retos. Entonces, esos retos que a veces tenemos que hacer. Entonces, yo siempre converso con la gente, no se trata solamente de buscar el problema. ¿Qué hacemos? Y no se trata solamente de decir, sino es pasar de la palabra a la acción. ¿Qué reto nos proponemos solucionar? Y ese es un tema. La metáfora ya lo dije, podemos usar videos, problemáticas y un etcétera con mayúscula y resaltada, porque eso va a depender mucho de nuestra creatividad. ¿Qué nos va a permitir esto entonces? Que la persona tenga el momento vivencial, que la persona empiece a experimentar cosas que de repente les parecía normal y ahora ve que la cosa es diferente. El hecho de trabajar en equipo, el hecho de intercambiar, el hecho de tomar decisiones grupales, empiezas a desarrollar muchas características emprendedoras, empiezas a desarrollar la comunicación, empiezas a desarrollar quizás habilidades blandas que a veces no lo manifestamos en una sesión de clase. Entonces, en este actuar, en este experimentar, en esta forma de trabajo, a través de los ejercicios estructurados, se puede lograr esta situación. Y eso es lo que busca la primera parte de esta metodología, el actuar, el buscar que la persona, el participante, actúe directamente, active sus emociones, porque esto va enfocado a las emociones que tenemos, al olfato, al tacto, al gusto. Vi de repente por ahí, cuando se quiere enseñar, para empezar a la cata de vino, yo no puedo catar vino porque de repente desconozco el olor de la caoba y otras maderas que nos sirven, ¿no? De repente donde que se basa el vino. Entonces, cuando alguien conoce eso, empieza a hacer la cata. Entonces, son cosas que tenemos que buscar. Por eso digo, va a partir mucho de que esto va a ser imaginativo y tenemos que avanzar a ello. Cuando hablamos ya de la segunda parte que se tiene que ver con el tema de reflexionar, ahí, por ejemplo, ya con las experiencias vividas, con los temas dados y experimentados,
entramos a un tema de reflexión grupal, ¿no? Entonces cada persona con su experiencia, con lo vivido, con lo que ha logrado, con sus logros o sus no logros, empieza a reflexionar individualmente y posteriormente colectivamente en el grupo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué emociones nos saltaron? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué logramos tal cosa? Esa reflexión nos va a permitir de que ellos, ya sea individual, grupal, llegan a un consenso. Entonces, ese consenso, la comunicación asertiva, el de diluir ideas, de decir, sí, este es el tema y esto no, a mí me parece, a ti no, y cada uno expresar quizás las experiencias previas, conocimientos, no lo sé, paradigmas que a veces tenemos, logran que en consenso por forma grupal tengan una idea en común. Esa reflexión, entonces, que ya en común lo van logrando, lo tienen que exponer a un pleno, ¿no? Entonces, en los subgrupos que se ha creado, nombro representante o quizás alguien o el grupo salen a exponer en el pleno, exponen lo que han logrado, también reciben aportes y quizás no aportes, también pueden recibir críticas constructivas de los demás grupos. Entonces, ese tipo de debates va a permitir que ellos reflexionen, que nadie es absolutamente dueño de la verdad. Entonces, ese tipo de reflexión nos va a conllevar a que de lo que ya conocíamos inicialmente, nuestras experiencias iniciales, con el ejercicio, con el actuar que se ha realizado, cambie nuestra forma de ver, cambie nuestra forma de enfocar los temas. ¿Estamos? En una tercera fase ya entra el tema de la teorización. En este tema de teorizar, acá ya nosotros, los facilitadores, los docentes, tenemos que enrumbar al enfoque de lo que hemos querido lograr con todo eso. Ya lo decía Abraham, si hago un juego, tengo que llegar, no solamente es el juego, que salten, brinquen o cambien alguna posición, sino que al final eso tiene que tener un objetivo principal. Entonces, acá marcamos mucho lo que es la parte teórica, el marco teórico del objetivo del taller. Siempre cuando hacemos los talleres tenemos unos objetivos que nos trazamos. Y para lograr eso, tenemos que llegar a ciertos lineamientos. Entonces acá nosotros alineamos todo lo que se ha hecho en el actuar con sus temas, en el tema de la reflexión individual o colectiva, y orientamos a las teorías que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? ¿Cuál es el objetivo de la sesión, del taller, del programa de capacitación, de lo que estamos desarrollando? Y lo jalamos al tema central. Acá nosotros ya conceptuamos, el participante de acá ya se lleva la teoría, pero enmarcada y sobre todo con las experiencias que ha obtenido en el trabajo grupal, ¿no? Entonces la conceptualización que tenemos que hacer ya entra en esta tercera fase, que es la teoría o la teorización. Nosotros somos dueños de ese momento para poder compartir con ellos y definir claramente lo que tenemos. Y eso nos queda ahí, la cuarta parte de esta fase, que es el experimentar. Tenemos que terminar en algo, ya hemos trabajado, hemos vivenciado, hemos reflexionado, hemos teorizado. Ahora esto tenemos que pasarlo a la acción y cómo yo aplico las cosas que he estado enfocado. Hemos trabajado de repente para desarrollo de habilidades directivas y sé que de repente tengo que tener una comunicación lineal y no una conversación transversal. ¿Cómo yo aplico? ¿Cómo yo me comprometo? Entonces tengo que ponerme yo un plan de acción personal, un plan de acción que nos permita definir lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando se trabaja, por ejemplo, en el tema de coach personal o empresarial, tengo que desarrollar mi propio plan de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? En el actuar descubrí lo que me estaba faltando. Si hice un pequeño personal, en el actuar pude ver las cosas que me faltan desarrollar, que me faltan complementar, que me faltan fortalecer. Y al momento de la reflexión conjunta o individual, empiezo a ver cómo otros solucionan esas cosas, cómo otros tienen ese tipo de habilidades para poder desarrollar, y más reforzado por la parte teórica de estudios, de documentación científica, de investigación, me indican qué es lo que yo debería hacer. Entonces, ahí paso al nivel de generar mi plan de acción, donde yo debo experimentar las cosas aprendidas. Porque una capacitación o educación que no logra esos cambios no ha cumplido su objetivo. Y a eso tenemos que apostar.
En el tema es, por ejemplo, con este coach personal, una de mis dimensiones podría ser, por ejemplo, la salud, ¿no? Entonces, un objetivo, mantener un adecuado régimen físico y alimenticio. Ahora, después de la pandemia, todos quizás hemos subido un poco más de peso. Nuestra meta, alimentarme sanamente y hacer más deporte. La acción que voy a hacer es ir al nutricionista, elaborar una dieta, hacer rutina de ejercicios. Perfecto. Y siempre importante tener un tiempo de inicio y un tiempo final, del 15 al 30 de julio. O sea, me estoy dando todo este mes para recuperar los 100 días que hemos estado gustosamente saboreando los manjares de la casa. Entonces, este final, esta cuarta fase que tiene que ver con la metodología experimental, es el acto en sí de hacer las cosas y aprendizajes. Entonces, algunas organizaciones, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, lo tenemos a René Apaza presente, Master Training, y a Silvia Moreno. Ellos, por ejemplo, cuando nos inculcaron este tipo de metodologías, usan en el IETAP su metodología de la OIT, tanto me imagino que es en el tema del GIN, el MESUN, el TINCOP, el STARCOP. Estas 4 fases que menciona están involucradas en su plan de sesión. ¿Estamos? Hablan del tema de la experiencia, por ejemplo, de preguntas exploratorias, manifestaciones, demostración, prácticas, procesamientos. Hablan de la teoría, porque se tiene que teorizar, conceptualizar cada uno de los temas. Hablan de las apreciaciones, la cual hay preguntas de comprobación que refuerzan el aprendizaje, y al final siempre hay un plan de acción, un compromiso de hacer lo aprendido, ¿no? Con actividades o cosas que se puedan hacer. Entonces, muchas de las metodologías que se han dado está enfocada en ese tipo de reflexión. La metodología CEF Internacional también usa de eso, ¿no? Entonces, dentro de sus programas usan 5 fases, ellos, por ejemplo. En el área de vivenciar, que tiene mucho que ver con el actuar, se trabaja con ejercicios estructurados que ellos tienen, muy buenos, enfocados a cada tema. Por ejemplo, si yo quisiera de repente ver temas como lo que es las 4P en marketing, ellos trabajan con un tema relacionado de lo que es el mercado de chocolates, por ejemplo. Entonces, es un ejercicio súper bueno donde que la gente empieza a vivenciar con la experiencia que ya tiene. De ahí viene una segunda parte, que es el compartir, que ellos lo nivelan un poco las emociones, lo que pasó, y tiene temas como para de alguna forma aterrizar todo el entusiasmo y el énfasis de los ejercicios estructurados para luego procesar. Y el procesar es el reflexionar. Acá se trabaja, se realiza, y empiezan a ver qué pasó, y empiezan a conceptualizar, para que finalizar hagan la generalización. Entonces, en la parte de generalizar, ellos hacen la teoría, el facilitador empieza a enfocar, aterriza, alinea toda la teoría, y en la parte de aplicar, fomentan todo el experimental. Entonces, se tiene algunas metodologías en esos temas. En el tema de MyCoff Perú, por ejemplo, ¿no? Usa la metodología R, están estos tipos de certificaciones. Entonces, ellos sí directamente han relacionado las 4 fases a su metodología, lo que tiene que ver con el ejercicio, el razonar, el definir y el ejecutar. Entonces, cada uno de ellos están conceptualizados en el ejercicio. Por ejemplo, cuando se trabaja mucho en cooperativismo, hay diferentes ejercicios que ya están estructurados, hay momentos que se ponen en la reflexión, ¿no? Y la definición netamente va enfocada a los facilitadores, y al final hay un plan de acción. Y algo que quiero ver, y con el aporte, por ejemplo, de la metodología que se tiene en la OIT, es que acá, como ustedes ven, hay porcentaje del tiempo que se usa para cada tema. Y si ustedes pueden ver, en el tema de experimentar, en el tema de la apreciación, eso, el facilitador participa menos. Pero si vemos en el tema de la parte de la teoría, el 80% es la responsabilidad, y es el facilitador quien debe estar en el tema del enfoque, el encuadre, el encaminamiento de los logros o los objetivos que se quiere llegar en cada sesión. Una de las temas que quiero ver, ahora que estamos trabajando en Guarmey COP, por ejemplo, una cooperativa agraria allá en el Valle de Culebras, y me ha parecido súper interesante, es las escuelas de campo, por ejemplo. No las conozco, tengo el reto de, ojalá este año, certificarme en ello, voy a buscar, y si alguien de ustedes conoce dónde están haciendo las certificaciones virtuales, les agradecería.
pero también tienen un enfoque muy definido donde que cumplen estos 4 condicionamientos. Pero lo más importante es que acá el agricultor, aparte de los conocimientos del cultivo y la parte agrícola, también viene con culturas ancestrales, con cultura de respeto al medio ambiente. Entonces, ¿cuál interesante es el aprendizaje, la experiencia que ellos traen antes de una capacitación? Entonces, cuando se va a trabajar en esos temas, los especialistas, los profesionales, de alguna forma certificados en escuela de campo, manejan mucho esa metodología. Y la idea es que de alguna forma, cuando queramos hacer cualquier tipo de actividad académica o de formación o de asesoría, podamos ver que estas 4 fases tienen que estar presentes siempre. ¿De qué forma? Eso ya es ingenio de cada uno. Y un tema muy importante, ¿no? Entonces, hay muchas metodologías activas para este siglo XXI. Ya lo mencionó Abraham, Mauro, Rosalis. Entonces, cada una de estas metodologías son buenas. Hay que saberlas adaptar, hay que saberlas, hay que conocerlas. No nos quedamos solamente en lo que ya hemos aprendido hace, no sé, hace el tiempo de formación, hace 5, 10 años atrás. Cada día no dejemos de capacitarnos. Entonces, pensemos que estas metodologías de alguna forma nos pueden ayudar. Y como ahora que todo va a ser con el tema virtual, no presencial, ¿cómo podemos lograr cada uno? Entonces, ese es el reto. Yo siempre digo, yo no espero quizás que alguien lo haga, trato de hacerlo yo. Y si no, recurro. Entonces, justamente nace este conversatorio, porque teníamos esas sensaciones de que, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer si en caso existe esto? Hablemos de lo que conocemos, alguien por ahí quizás le pueda interesar, entonces podíamos ver el tema. Bueno, y también, ya lo mencionó los 3 participantes anteriores, tenemos que tener en cuenta las inteligencias múltiples de cada grupo médico, conocer. Entonces, si yo voy a educar, tengo que conocer por lo menos la parte básica, cómo son las inteligentes, la parte inteligencia de cada uno de nuestros participantes, si son de interpersonal, existencialista, musicales, no lo sé, lingüísticos, naturalistas, lógicos, no lo sé. Y para eso, de alguna forma, todos tenemos que tener mucha creatividad y sobre todo innovación. Y ahí parte el tema de la innovación docente. El tema de la innovación docente no solamente es llevar un curso y certificarse, sino hacer y ejecutar. Yo creo que en ese camino estamos. No quiero pasar por alto de agradecer a Roselis, a Abraham, a Mauro, que son parte de todos los embajadores de la metodología Aprender Jugando de la promoción 2017. Tenemos un gran número. Iba a acompañarnos nuestra amiga María Elena de Ecuador, por temas personales se disculpó, pero igual María Elena, un súper abrazo de parte de los bichos raros y peligrosos, como nos conocemos, los DRPs. Así que estamos siempre en conjunto y como ya lo dijo Roselis, no va a ser la primera vez y yo creo que esto va a ser el inicio de muchas otras cosas y experiencias que tengamos que hacer más adelante. Bueno, dicho sea eso de paso, no sé si los participantes han estado viendo algunas preguntas, algunas situaciones. Por favor, si me pudieran ahí en apoyar, en responder a algunas inquietudes, por favor, Arturo, adelante. Yo voy a tomar una que consultaron en la red, pero para ser responsable, anoté la pregunta. Yo acá la tengo, Abraham, René Apaza. Gracias. Te preguntaba cómo diseñar sesiones de aprender jugando, sí, utilizando plataformas virtuales en tiempos de pandemia COVID-19. Sí, gracias, gran Mauro. Voy a anotar el nombre de la persona. Oye, mira, sí, podríamos conversar. Esa pregunta es interesante porque la mayoría de las plataformas que se utilizan son gamificación. Porque la gamificación, bien en una de las slides que mostró Arturo, es llevar a la realidad elementos del juego. Y ahí te hace una competencia bien guiada, ¿bien? Y ojo, tengo que aclarar también que es gamificación educativa, porque si alguien estudia gamificación desde su génesis, la gamificación es un cambio de conducta que en ningún caso se preocupa del error de la misma, solamente busca el éxito. Esa es la característica que tenemos los docentes, que buscamos las cosas buenas que tienen ciertas acciones metodológicas y las vamos adecuando a nuestro espacio. Entonces la gamificación educativa, y como educativa tiene que ser,
tiene que tomar el error como un proceso de aprendizaje. Por eso la metodología Aprender Jugando, en la que yo hoy día estoy exponiendo y defendiendo, es esencial, porque invitamos al otro y a la otra a equivocarse en un espacio seguro y equivocarse sin ese dolor en que normalmente nuestro entorno nos apunta con el dedo. Bien. Pues bien, la mayoría de las plataformas son gamificación. Yo en mi clase de desarrollo de actitud emprendedora, estamos puro emprendedores, estamos aquí en estas conversatorios. En mi clase de desarrollo de actitud emprendedora, ¿qué yo he hecho? Porque he tenido que aprender y adecuarme a estos nuevos tiempos, es elegir dinámicas de desafío y esas dinámicas de desafío transformarla en una conversación lúdica. Bien, porque ojo con lo que decía también Arturo, es súper importante. Tú puedes hacer una resolución de problema, tú puedes hacer un desafío de armar una maquetización, pero lo importante es el cuestionamiento, es la pregunta de valor. ¿Qué tuviste que hacer tú para poder hacer esa maquetización? ¿Qué tuviste que hacer tú? Y el Zoom nos permite agrupar. ¿Qué tuvo que hacer el grupo para poder llegar a construir el triángulo que yo les pedí? Y en ese es la forma de que yo lo he trabajado en este último tiempo. Bien, eso es. Gracias por las preguntas, chicos y chicas. Perfecto. Si hubiese algo más por ahí. Hay bastantes y buenos grupos. Vuelvo a recalcar, para compartir, se está compartiendo a través del Face de la red Emprendesur, donde que es parte Mauro y Guita. Todos están haciendo mucha barra ahí a nivel Latinoamérica, que lo extrañan mucho. ¿Este año dónde se hace eso, Mauro? No, este año por las situaciones que estamos no va a haber viviendo, virtual. no hay congreso, estamos en arrancamos una serie de conversatorios que ya finalizamos el 14 de julio, pero vamos a empezar a organizar otra serie, hay que estar pendiente de las redes. Ahí hay un profesor, hay una persona, Jorge Garrido, en el chat que nos está haciendo una pregunta, Arturo, si quieres leerla. Por favor. Ok. Dice, Jorge Garrido dice, no soy profesor, pero me interesa el tema como escritor. Así que allí mi pregunta, ¿cómo sería una clase del profesor frente a sus alumnos de la universidad o a un grupo de personas mayores usando el método de aprender jugando? Quiero hablarles sobre figuras literarias como metáforas, palíndromos. Quiero que me hagan un acercamiento a la realidad. Bien. Sí, gracias Jorge, la voy a tomar yo. Todos ustedes son expertos también, pero la voy a tomar. Usted es el maestro del aprender jugando hoy. Y me cuesta. Todos quieren entrar ahí, ¿ah? Sí, y me cuesta. Oye, mira, lo primero que se me ocurre es buscar si existe algún juego de tarjetas quizás, o tú construir un juego de tarjetas en que desafíes al grupo del objetivo, porque pueden ser adultos mayores no hay ningún problema en ello, en que los desafíes a construir ciertas historias, a construir ciertos elementos a partir de iconos quizás, o de textos quizás, y en ese jugar y en ese hacerlos que se pongan de acuerdo, que lo pasen bien entre tú y la acción, una vez de ido construyendo esa emocionalidad, tú que eres el experto, tomas el concepto que ya lo estabas induciendo y generas el aprendizaje a partir de eso. El aplicarle el storytelling, sí, por ejemplo, a generar una buena historia, teniendo en consideración el para qué, el cómo y el qué, si estamos haciendo un desarrollo de defensa. Pero si eso bien es cierto, usar esa metodología que tú estás planteando, Roseli, es súper importante. Hay que buscar elementos y de verdad que si observas vas a encontrar elementos que a ti te van a acomodar más que a mí para el objetivo que tú quieres poner en discusión y de aprendizaje. Quiero complementar ahí algo también y es a modo de herramientas para quien nos hace la pregunta, el maestro escritor Jorge Garrido. Y el storytelling nos permite construir historias y en medio de la historia empezar a reconocer y generar un poco el reconocimiento de las metáforas, en fin, de todos estos conceptos que tienen que ver con la literatura. Voy a compartir pantalla un momentico
porque, por ejemplo, yo tengo tarjetas para construir historias y con base en esas tarjetas, me iba a parar por ellas, pero mientras las busco se nos acaba el tiempo. Enseño, por ejemplo, a construir las historias para preparar los pitch elevator o las presentaciones efectivas. Hace algunos días me encontré esta herramienta en la web, y es que te permite a ti ponerle a la gente a construir historias, porque como estamos en esto, juntando también un poco con la pregunta anterior de en medio del COVID, y es, tú acá puedes elegir una serie, cuántos dados, y entonces tú tiras los dados y le pones a las personas a construir una historia, ¿cierto? A partir de lo que para ellos representa estos 5 conceptos, ¿cierto? Y construyendo esa historia, ya luego tú empiezas a denotar o hacer el análisis de una metáfora, el análisis, pues no sé si construir un poema, un soneto, el verso alejandrino, etcétera, etcétera. O puedes seleccionar menos dados. O lo que decía Roselis, puedes hacer con un grupo que entonces tú, René, arranca una historia con estos elementos y en un momento determinado te digo, hasta ahí, Abraham, continúala. Y luego Abraham la tiene que continuar y luego Roselis, continúala. Y van construyendo una historia de manera colectiva. Entonces esta es una herramienta que también podría servirles para construir las historias. Les voy a compartir el link en el chat para el que la quiera de pronto explorar más a fondo. ¿Okay? Sí, a manera de complemento, bueno, Jorge, gusto de tenerte. Es un gran amigo de años que lo conozco. Gracias por participar. Sí, él es escritor, ya tiene varios libros. Por ejemplo, en el tema de la gamificación y de los juegos, cuando tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile, conocí el juego Aldin. ¿Se acuerdan cuando jugamos el bingo, no? Sí. Eso, bueno, ese DIN, por un tema netamente de trabajo, cuando estuvimos trabajando en huertos orgánicos, lo transformamos, y como ya lo dijo Abraham, cuando el juego cambia de enfoque ya se pierde un poco de autoría, pero igual manteniendo los lineamientos. Y empezamos a trabajar el DIN, pero en Huertín, porque en ese tiempo el programa del huerto era justamente de huertos orgánicos, y lo compartimos a Huertín y su feria ecológica, con la misma tonalidad que tiene el juego DIN. Igual lo vamos a compartir en pantalla, pero a lo que voy con Jorge es que una segunda fase está prevista para crear historias de Huertín. O sea, Huertín, imagínate, cuando creas una historia, tienes un personaje, un héroe, un antihéroe, tienes un escenario, una zona de acción, y los colaboradores de Huertín, que es la señora Lechuga o Lechuga, como le llaman, o sea, crea los personajes y día a día, de lo que pasa, vas contribuyendo a la creación de historias. Huertín, por ejemplo, el luchador, siempre busca el tema orgánico, no le gusta que usen fertilizantes, se pelea con las autoridades que no apoyan eso, y cuando bota basura va a tu puerto, o sea, es un pletista, Huertín. Entonces, el tema de la construcción va por eso, vincular el juego, vincular los personajes de los juegos en la elaboración de historia. Entonces, yo creo que por ahí vamos, iremos compartiendo algunos links para que también lo tengan. Y ya por el tiempo sobre todo, y a manera de cierre, por favor, tenemos 3 minutos cada uno de nosotros para poder cerrar. Empezaríamos con Roselis, por favor. ¿Sí? Excelente, Roselis. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento a Arturo por esta invitación de estar con ustedes, de poder compartir. Espero que las referencias dadas puedan tomarlas en cuenta y que pueden contar con nosotros, tanto el profesor Sergio estamos a la disposición de colaborar y que sigamos transformando en nuestros ámbitos de influencia a todos a quienes tocamos. Gracias, Arturo. Buenas noches. A ti, Roseli, gracias. Mauro. Bueno, muchas gracias, Arturo, por la convocatoria, por juntarnos, por integrarnos, por convocarnos a este espacio, a todos y cada uno de ustedes por asistir, por compartir, por estar ahí. Espero que la información y todo lo que hayamos podido brindar a pesar del corto tiempo, y sabemos que todavía cada tema tiene una mayor profundidad, pues quisimos sentar las bases esenciales para generar futuras conversaciones, futuros trabajos conjuntos. Siempre estamos abiertos al desarrollo, a un proceso de democratización del conocimiento, de la transformación de la educación y del mundo.
Entonces ahí quedan siempre las puertas abiertas, tienen todos nuestros contactos en las presentaciones, el video quedó grabado y seguramente será compartido. Y bueno, estamos totalmente atentos y abiertos a nuevos procesos, y obviamente a mi amigo y mi gran querido Sergio en Chiapas, un ser excepcional también. Claro que cuentas con nosotros en lo que podamos ayudar para desarrollar allá proyectos en Chiapas también, amigazo. Y gracias a todos y feliz noche. Gracias, Mauro. Abraham, tuyas las palabras. Gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde, noche. Como bien dice Roseli y Mauro, súper dispuestos a seguir colaborando, a estar en los conversatorios y en los espacios que ustedes estimen conveniente en que podamos agregar valor. Creo que este COVID, esta pandemia, nos agilizó poder tener este tipo de conversaciones. Siempre hay oportunidades, como buen emprendedor tenemos que buscarlas, aquellas, y una de esas es poder tener y contar en un tiempo real a grandes expositores como son los que me acompañan en el día de hoy. Anoté mi correo, escríbanos, yo sé que la misma invitación hacia los chiquillos, así que súper dispuesto a seguir conociendo y generando amistades acá en LATAM. Perfecto. Gracias. Yo nuevamente agradecerle a los tres. Y creo, como ya mencionamos, no va a ser la primera ni la última reunión. Hay temas interesantes. Están escribiendo y por favor pongan las cosas que pudiéramos tratar en algunos temas. Hay mucho por hacer y mucho por aprender. Y siempre digo, el aprendizaje es base de todo tipo de desarrollo. Y los que estamos metidos en esto tenemos ese compromiso de compartir y de estar en este tipo de enfoque. Bien. Agradeciendo con todos los participantes, nos vamos viendo. Gracias por todo. Gracias a Abraham, gracias a Roseli, Mauro. Un abrazo para ustedes. Cuídense bastante. Chao, chao. Gracias. Conversamos. Chao, cuídense. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao.